Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Víctor, por la presentación y asimismo muchas gracias a Ergon por esta invitación a participar en este webinar del Día del Asfalto. Así que feliz Día del Asfalto a todos, que sería del todo perfecto si además de estar impartiendo este webinar desde España, pues estuviera en México, que como sabéis soy un enamorado de México, de su cultura, de su gente, de su comida, de todo, y siempre que tengo la oportunidad me encanta ir por allí, así que espero volver más pronto que tarde. Sin más dilación voy a empezar con la presentación que he preparado para este día del asfalto, que se titula Implementación de mezclas asfálticas sostenibles. La presentación va a constar de 4 bloques fundamentales. En el primero de ellos hablaremos sobre los antecedentes para la implementación de estas mezclas asfálticas sostenibles y a partir de ahí abordaremos 2 bloques fundamentales, uno asociado a los principios básicos para implementar con éxito estas mezclas bituminosas sostenibles y los principales riesgos que desde la Universidad de Granada y bajo nuestra experiencia en obra hemos encontrado. Y finalmente terminaré la presentación con algunas de las conclusiones fundamentales de los aspectos que iremos abordando a lo largo de la misma. Comenzando por los antecedentes, es necesario pensar en que a día de hoy no podemos poner en duda de que el proceso de movilidad, y en especial la movilidad en carretera, está sufriendo un cambio, un proceso de cambio que ya no tiene retorno hacia la movilidad del futuro. El vehículo autónomo, el coche conectado, en fin, una serie de características que están cambiando nuestro paradigma de movilidad y que desde él mismo nos están demandando a los ingenieros de carretera una nueva generación de infraestructura que sea no solo más sostenible, sino también más digitalizada y conectada. El problema es que a día de hoy, si abordamos y analizamos las principales redes viarias en la mayoría de países, muchas de nuestras carreteras parecen estar muy lejos de esta realidad a la que se está acercando la movilidad por carretera. Y para luchar contra este paradigma, pues desde hace casi una década ya, desde la Universidad de Granada desarrollamos MASAI. MASAI, para quien no lo sepa, es el acrónimo de Materiales Asfálticos Sostenibles, Automatizados e Inteligentes, y son una serie de materiales asfálticos que desarrollamos desde el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Granada para acercar estas infraestructuras de carretera a esas demandas de sostenibilidad y digitalización que la sociedad nos requiere. Las características que conforman un MASAI son 5 características fundamentales. Las 2 primeras son de carácter obligatorio e implican que han de ser materiales asfálticos de altas prestaciones mecánicas y funcionales y que han de estar producidos a una temperatura máxima de 140 grados. Además, si cumple con alguna de las características 3 o 4, además de esas 2 primeras obligatorias, que son que sean modificados en al menos un 0,5% de su peso con polímeros reciclados reutilizados, como puedan ser el polvo de neumático, el polietileno, polipropileno, ¿vale? O que estén fabricadas con materiales de su entorno, fresado procedente de carreteras deterioradas en al menos un 20% de su peso, y otros subproductos de otras industrias locales en al menos un 5% de su peso. Como digo, si cumpliera con alguna de estas 2 características, sería un MASAI de grado 1. Si cumpliera con las 4 primeras características, estaríamos hablando de un MASAI de grado 2. Y si además alguno de estos MASAI, bien sea de grado 1 o de grado 2, integra tecnología o sensores capaces de recibir o enviar información para ofrecer diferentes funciones que mejoren la seguridad vial o permitan evaluar el estado de deterioro del firme o las características del tráfico, como la velocidad, las cargas que circulan sobre la carretera, pues estaríamos hablando de un grado MASAI 1 plus o 2 plus en función de los requerimientos que haya cumplido. Para el desarrollo de MASAI, como digo, llevamos algo más de una década desde que se desarrolló y en torno a una década implementándolo en las carreteras. Hemos recorrido un largo camino. A lo que sería el desarrollo de MASAI a nivel de laboratorio se estuvo implementando entre los años 2009 y 2013
Y por aquella época, en 2013, los pavimentos en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, se construían utilizando mezclas bituminosas en caliente tradicionales, y el uso real de reciclado, de polvo de caucho, de otros modificadores sostenibles, el uso de mezclas semicalientes, era muy poco frecuente, y muy pocas plantas del entorno en Andalucía disponían de la tecnología para la incorporación de estos productos. No obstante, desde que desarrollamos Masai, empezamos a trabajar en la transferencia a la industria, llevando a cabo primeras experiencias, y posteriormente establecimos una alianza con la administración pública, con el gobierno de la región de Andalucía, la Junta de Andalucía, para implementarlo en los primeros proyectos. Posteriormente fuimos avanzando, se fueron incorporando de forma masiva proyectos, tuvimos también la suerte de recibir fondos de financiación europea para implementar Masai en las carreteras de la comunidad autónoma, y a día de hoy, en 2025, podemos decir que las carreteras de Andalucía son una realidad. La construcción de carreteras sostenibles en Andalucía es una realidad, ya que se fabrican y rehabilitan a baja temperatura con al menos un 20% de material fresado en todas las capas, y con al menos un 0,5% de polímeros reciclados. Además, muchas de ellas, como la que vemos en el ejemplo, incorporan sensores que permiten monitorizar el paso de vehículos, el ruido, su velocidad o la carga de los vehículos, como podemos observar. Además, en 2025 podemos decir que Masai también ha tenido una gran contribución a un salto tecnológico en la industria. Desde hoy, la mayoría de las plantas asfálticas en Andalucía cuentan con tecnologías de reducción de temperatura diferentes sistemas de espumación, diferentes sistemas de incorporación de aditivos, de distintos tipos de aditivos. Cuentan con tecnologías de incorporación de fresado, bien sea directo al mezclador o al final del tambor secador, y cuentan también con tecnologías de incorporación de modificadores sostenibles, como puede ser el polvo de caucho, plástico, fibras, etc. Las principales cifras de Masai a lo largo de estos años comportan que en 2025 contamos ya con algo más de 500.000 toneladas de Masai ejecutadas, lo que ha supuesto una valorización o una reutilización de unas 40.000 toneladas de fresado, suponiendo una reutilización del equivalente a 1.600 toneladas de betún y algo más de 38.000 toneladas de árido. Por otra parte, se han valorizado más de 2.000 toneladas de polímeros, y con la actuación de las mezclas Masai hemos tenido la oportunidad de reducir unas 30.000 toneladas de CO2 equivalentes en la producción de mezclas bituminosas en Andalucía. Además, durante su vida de servicio se ha constatado que el uso de estas mezclas permite reducir en 5 decibelios el ruido de rodadura, en hasta 5 decibelios el ruido de rodadura ambiente del tráfico durante la circulación, y en torno a un 30% la reducción de los gases contaminantes asociados al transporte que circula por ellas. Pero la pregunta ahora de cómo estas mezclas sostenibles pueden llegar a implementarse con éxito es en lo que voy a centrar la presentación. Cómo implementar estas mezclas, que suponen una receta con un alto potencial para transformar las carreteras tradicionales en carreteras sostenibles y tecnológicas, cómo llegan a implementarse con éxito. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar durante el segundo bloque de la presentación. Para ello vamos a hablar de una serie de principios básicos que nos van a permitir la implementación de estas mezclas. El primer principio básico es que se ha de trabajar de forma colaborativa. Si queremos cambiar el paradigma de la carretera o de las mezclas bituminosas tradicionales utilizadas en carretera hacia unas mezclas bituminosas más sostenibles y tecnológicas, debemos trabajar de forma colaborativa, y para ello debe existir un engranaje perfecto entre lo que es la administración pública, las empresas, el tejido industrial, las empresas constructoras que se van a encargar de cambiar la tipología de mezclas, y los centros de investigación que den soporte al trabajo que ha de realizarse. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que no se puede correr a la hora de cambiar la tipología de mezcla, sino debemos de ir paso a paso. Masai ha sido un proceso muy largo, de muchos años, y las prisas no son buenas consejeras. Es mejor ir paso a paso y empezar desde lo básico. Y dentro de lo que sería la receta Masai,
lo básico supondría empezar a realizar un MASAI de grado 1 y quizás dentro del MASAI de grado 1, el MASAI más básico, pues podríamos proponer el de combinar la reducción de temperatura con la reutilización de al menos un 20% de material fresado. Y es en eso lo que vamos a centrar el resto de la presentación, en combinar las tecnologías de reducción de temperatura y las tecnologías de reutilización de material asfáltico. ¿Por qué decimos que quizás sea el MASAI más básico? Porque son dos técnicas que cuentan con un gran soporte técnico. Son dos de las técnicas más respaldadas por más años en investigación y quizás son las técnicas que estén más al alcance con un TRL más elevado para poderlas implementar dentro de la industria. Pero además se trata de técnicas que son perfectamente complementarias y por tanto aunarlas en MASAI nos permite llevar a cabo, o sea, que la implementación de estos materiales se pueda llevar a cabo con un mayor porcentaje de éxito. ¿Por qué se trata de técnicas complementarias? Pues el principal motivo es porque en la mayoría de plantas asfálticas el material fresado se incorpora a temperatura y humedad ambiente directamente al mezclador. Para fabricar una mezcla bituminosa en caliente, lo que solemos hacer entonces es sobrecalentar los áridos naturales que se van a mezclar con el fresado para que exista una transferencia de temperatura entre ellos en el mezclador. El fresado entra a temperatura ambiente y los áridos sobrecalentados transfieren temperatura y permiten fabricar nuestra mezcla en caliente. Este hecho produce un choque térmico entre los áridos y el fresado que, junto con la humedad que pueda incorporar el fresado al estar almacenado a temperatura ambiente, inducen lo que se conoce como una explosión de vapor y una serie de gases que son extraídos por el filtro de mangas de la planta. Esto hace que, conforme incrementa la temperatura de la mezcla que queremos fabricar, mayor es la temperatura que tenemos que sobrecalentar los áridos naturales, y si además la humedad que contiene el fresado es elevada, los humos son superiores por la explosión de vapor y el rendimiento de la planta baja, perdiendo competitividad económica cuando queremos fabricar mezclas en caliente con RAP y especialmente con elevados contenidos de RAP. Cuanto mayor es la temperatura de la mezcla que queramos fabricar, mayor será este fenómeno de explosión de vapor, llegando a una caída en la producción y por tanto a dejar de ser rentable la incorporación de RAP dentro de las mezclas bituminosas en caliente. Por eso, si utilizamos tecnologías de reducción de temperatura y no necesitáramos fabricar mezclas a 165 grados, 170, 180 y pudiéramos hacerlo en el entorno de los 140, 135, la temperatura de sobrecalentamiento de los áridos naturales no sería tan elevada y por tanto el choque térmico y la explosión de vapor que se produciría en la planta sería menor y así no perderíamos rendimiento haciendo competitiva la fabricación de estas mezclas. Por tanto, por eso decimos que ambas técnicas son muy complementarias y, dadas la demanda que tenemos de la sociedad de hacer carreteras más sostenibles, también, además de ser complementarias, pues nos vemos en la obligación de tener que implementarlas. Este hecho hace que sea, por así decirlo, el primer paso. Y tan importante este primer paso que desde hace ya unos años, desde RILEN, la Universidad de Granada lidera un grupo de trabajo dentro del Comité Técnico Asociado al Reciclado enfocado en la combinación de ambas técnicas, de fresado con mezcla bituminosa, en la que participan 25 países de todo el mundo y en los que los resultados que saldrán en medio año o algo así, estamos terminando el grupo de trabajo, ya empiezan a mostrar que las mezclas que combinan técnicas de reducción de temperatura junto con en torno a un 30% de fresado demuestran mejores o propiedades mecánicas muy similares a las mezclas en caliente tradicionales. Así, combinando ambas técnicas, podemos decir que, en principio, cualquier tecnología de reducción de temperatura es posible, ya sea espumación, aditivos químicos, cera. Lo único que sí es importante es que se ha de estudiar la tecnología que vamos a utilizar en función de la naturaleza del árido, de la tipología de ligante y de la distancia de transporte a obra. Y por otra parte,
Los requisitos a pedir al fresado, en principio, es que sea un fresado que no esté contaminado, con una granulometría uniforme adaptada al esqueleto mineral y que no tenga un contenido elevado de humedad. De tal manera que en principio vamos a tratar el fresado como un árido más, con algunas particularidades que veremos a posteriori. Una vez determinadas las características de fabricación a temperatura reducida y con un 20% de fresado, lo último que debemos de cerrar para fabricar este Masai de grado 1 es ofrecer un material de altas prestaciones mecánicas y funcionales, y por tanto lo que debemos de utilizar es maximizar su durabilidad, porque ese, como hemos hablado en otras charlas en las que he tenido oportunidad de participar en eventos en México, el primer estamento de la sostenibilidad es la durabilidad de las mezclas. Y para ello, los principales principios básicos a la hora de diseñar este Masai de grado 1 sería adaptar el esqueleto mineral al contenido de fresado en función de su granulometría y el contenido de huecos objetivos, dosificar correctamente el contenido de ligante virgen, prestando especial atención a la relación Filler-Betún, elegir la tipología de ligante virgen más adecuada, elegir la tecnología producto de reducción de temperatura más adecuado y garantizar una correcta puesta en obra. Para ello, durante las fases de diseño, fabricación y puesta en obra, es primordial ir más allá de los ensayos tradicionales, especialmente cuando comenzamos a aplicar estas mezclas Masai. Nosotros en Granada tenemos mucha experiencia en el uso de ensayos reológicos a partir de la metodología Elastyle a nivel de ligante. Para el que no conozca la metodología Elastyle, no voy a entrar a presentarla en profundidad, pero es una metodología que, utilizando el DSR y el ensayo MSCRT, permite caracterizar de forma ágil tanto los tres principios básicos de un ligante bituminoso, que son su elasticidad, su rigidez y su ductilidad. Además, aquí os dejo un paper, ¿vale? Un enlace de un documento donde explicamos con mayor detalle esta metodología Elastyle. Además, utilizamos el ensayo de Hamburgo sumergido, el ensayo de fisuración por fatiga y resistencia estructural UGRFA, también que conoceréis de otras presentaciones, pero para el que no lo conozca dejo otro enlace, y el ensayo de envejecimiento y rigidez SARTS. Por otra parte, a nivel de obra, es necesario llevar un control más exhaustivo tanto de las temperaturas de fabricación como las pérdidas de temperatura durante el transporte y las temperaturas durante su puesta en obra, tomando especial atención a la homogeneidad térmica cuando se ejecutan, y llevar un control tanto de su densificación durante la puesta en obra como a posteriori de la misma a través de la extracción de testigos y evaluación del ligante, de las propiedades del ligante a lo largo del tiempo y de las propiedades mecánicas de la mezcla en sí misma, para hacer un seguimiento y especialmente durante los primeros años de implantación de este tipo de mezcla y tener certeza de que todo el proceso se está haciendo bien. Pues bien, una vez presentados los principios básicos para la implantación de esta mezcla bituminosa sostenible, pasaré ahora a presentar algunos de los principales riesgos asociados a los mismos. Y el principal riesgo, que siempre, el principal consejo, ¿no?, que no deja de ser un riesgo que solemos dar siempre que implementamos Masai, es que tendemos a pensar que puede ser fácil. Podemos tender a pensar que es algo fácil de ejecutar. Y la verdad es que si nunca se ha hecho, no es tarea fácil. Es fácil una vez que se tiene una cierta experiencia, pero de primeras, de cero, implementarlo, pues fabricar una mezcla de altas prestaciones a una temperatura máxima de 140 grados y con un 20% de fresado, pues si estamos acostumbrados a fabricar mezclas en calientes tradicionales, puede ser un salto demasiado grande incluso este primer estadio. Por tanto, vamos a evitar pensar que se trata de una tarea fácil y vamos a poner especial atención a la hora de ejecutarla. A partir de ahí, vamos a tener en cuenta una serie de riesgos entre los que se encuentran descompensar el esqueleto mineral, dosificar menos ligante virgen del necesario, utilizar un ligante virgen poco apropiado, fabricar la mezcla con exceso de humedad y compactar deficientemente por falta de energía o temperatura. Empezaremos por el primero de los riesgos. Se trata de descompensar el esqueleto mineral.
Cuando utilizamos material fresado en mezclas Masai, lo que hacemos es sustituir árido virgen por material fresado, por material reciclado. Y esta transición de sustitución de árido virgen con un corte, con una granulometría por material fresado, suele tener unas consecuencias que para el que haya trabajado se habrá dado cuenta, pero que no se suelen tener en cuenta a la hora de diseño. Estas consecuencias es que cuando utilizamos fresado a partir de 20%, como exige Masai, nuestras mezclas bituminosas tienden a cerrarse. Tendemos a obtener mezclas con menores contenidos de hueco y de manera equivocada se piensa que es porque la mezcla tiene un contenido en exceso de ligante. Y entonces lo que hacemos es disminuir el contenido de ligante virgen, pero no es por ese motivo. Y el hecho de reducir el contenido de ligante virgen después traerá otros problemas que veremos a continuación. El problema de utilizar mezclas con contenidos elevados de fresado a partir del 20% y que se cierre el esqueleto mineral es porque, como pongo aquí, podemos descompensar el esqueleto. Estas granulometrías que vemos aquí son ejemplos de diferentes arenas de diferentes canteras de Andalucía, cogidas al azar, diferentes canteras de nuestro entorno. Como podemos observar, tenemos desde arenas más gruesas a arenas más finas, que todas ellas pueden ser utilizadas en la fabricación de mezclas comunes, como puedan ser mezclas AC o mezclas discontinuas tipo BBTM. Y estos son muestras de fresado asfáltico tomados de plantas de Andalucía, donde se fabrica con ellos, y podemos encontrar desde fresados más gruesos, como esto que vemos aquí, hasta fresados más finos, una variabilidad. En este caso, como solemos decir en España, cada maestrillo tiene su librillo y las empresas que se encargan de tomar el fresado y de hacer tratamiento en sus plantas asfálticas, a unos les gusta hacer un postprocesado, a otros cribarlo, a unos trabajar con fracciones más finas, a otros con fracciones más continuas. Pero lo que sí observamos es que vamos a tener una variabilidad en arenas y una variabilidad en fresado. Pues bien, dentro de esta variabilidad en las arenas, la principal variabilidad en un corte de arena tradicional, que va a estar en torno a un 20-40%, se va a encontrar dentro del tamaño 2,05, que tiene un gran impacto en el contenido de hueco medible en nuestras mezclas bituminosas, ese que después utilizamos para diseñarlas. Así, si utilizamos arenas finas, estamos hablando de arena 0,4, arenas más finas, ¿vale? Podemos ver que entre 2 milímetros y 5, para lo que se aporta una mezcla C, en torno a un 45% del cortaarena, pues estaríamos incorporando un 23% de material entre 2 y 5 milímetros, un 13 entre 0,5 y filler, y un 9% de filler, teniendo en cuenta que parte de este filler se extraerá durante la fabricación en planta. Pero si utilizamos arenas más gruesas, tipo 0,6, notamos un cambio en el tamaño 2,05. Pasamos de un 23% a un 14%, casi un 10% de reducción sobre el total del esqueleto mineral. Y también una reducción notable en el contenido de filler, que no es tan grave como digo, porque la planta lo aspirará. Lo que sí que vemos es que hay una gran variabilidad entre usar una arena y usar otra. De la misma manera, el tipo de fresado, la granulometría del fresado que vamos a usar, va a tener un gran impacto en el esqueleto mineral de nuestra mezcla. En este caso, los fresados afectan principalmente al rango entre 6 y 1 milímetro, ¿vale? Encontrando para distintos cortes de fresado 0,6, 0,8, 0,12, 0,16, fresados más gruesos, encontrando variabilidades de entre un 30 y un 80%. Pero es que además, en el caso de los fresados, si cogiéramos un fresado continuo de granulometría 0,12, que es bastante clásico en la fabricación de mezclas bituminosas, como este de aquí, fresado 0,12 clásico, si esta es la granulometría del fresado negro, cuando hacemos la extracción del ligante, vemos que hay entre un 15 y un 20% de variabilidad en esa fracción. Es decir, que si ese fresado, al entrar en contacto con el árido caliente en la planta, el árido se suelta y se descompone, podemos tener mayor variabilidad, encontrando en esa franja entre 2 y 1 milímetro hasta un 80% de variabilidad y un 20% de incertidumbre. Entonces se nos está complicando un poco el esqueleto mineral resultante conforme vayamos incrementando el contenido de fresado en la mezcla. Así, si quisiéramos fabricar, por ejemplo, una mezcla discontinua,
para capas de rodadura de autovía, con una granulometría que suele estar entre un 80% de grava y un 20% de arena, que tenga un contenido de huecos elevado para evacuar el agua, y quisiéramos transformarla en una mezcla Masai, o simplemente quisiéramos sustituir parte de su esqueleto mineral por un 20% de fresado, si estuviéramos, por ejemplo, utilizando una arena más gruesa y esta la sustituyéramos por un 20% de fresado fino, que en este caso le vamos a quitar parte a la grava, un 10%, y otro 10% a la arena solo, ¿vale? Pero de fresado fino. Al combinar ambas cosas, utilizar arena gruesa por fresado fino, estamos descompensando el esqueleto mineral, lo que estamos comentando. Y entonces podemos pasar de una granulometría como esta, una granulometría abierta, con una textura elevada, capaz de evacuar agua, a una textura de este tipo, simplemente por haber sustituido un 10% de la arena y un 10% de la grava por ese 20% de fresado. Estamos obteniendo un contenido de hueco mucho menor, y no solo eso, sino textura y probablemente prestaciones mecánicas no deseadas. Por tanto, hay que tener en cuenta muy bien a la hora de diseñar la mezcla las características del esqueleto mineral que estamos sustituyendo para no sufrir este tipo de patología durante la ejecución de estos materiales. El siguiente de los riesgos que podemos obtener cuando estamos trabajando con este tipo de mezclas es dosificar menos ligante virgen del necesario. Como he comentado anteriormente, las mezclas bituminosas, cuando le incorporamos fresado, si el esqueleto mineral no está bien compensado, tiende a cerrarse, y entonces cuando diseñamos pensamos que ese hecho de que se haya cerrado más la mezcla es porque el fresado incorpora ligante, y entonces pensamos que tiene un exceso de ligante, que, como he dicho, recalco, no es así, es por una descompensación de los tamaños del esqueleto mineral. En este caso, los fresados, el mismo ejemplo que antes, ¿vale? El contenido de ligante del fresado, nosotros tenemos mucha experiencia en que está muy ligado a la cantidad de material que pasa por el tamaño 2. Así, cuando tenemos fresados que por el tamaño 2 milímetros pasa en torno a un 50, podemos hablar de fresados que tienen en torno a un 5% de contenido de ligante, mientras que si tenemos fresados en los que pasa por el tamaño 2 menos ligante, ¿vale? Pasa en torno a un 15, estaríamos hablando que el contenido global de ligante de ese fresado estaría en torno al 3%. Y como veis, hay muy buena regresión lineal por ese tamaño 2 en los diferentes tipos de fresado. Si volvemos al ejemplo de antes, con una mezcla virgen, sin fresado, con un 80% de grava y un 20% de arena, que tiene un 4,5% de ligante virgen óptimo, el proceso tradicional es que si vamos a incorporar un 20% de fresado, de un fresado que sea grueso, entonces vamos a poder reducir en torno a un 0,6, porque va a aportar un 3%, y por tanto el contenido de ligante virgen que vamos a incorporar a esta mezcla es un 3,9%, cuando lo incorporamos el fresado al 20%. Sin embargo, si utilizamos un fresado más fino, con mayor porcentaje que pasa por el tamaño 2 milímetros y por tanto mayor contenido de ligante global, ese contenido de ligante virgen lo bajaríamos hasta un 3,5, hasta un punto. Eso es lo que se suele hacer. Pero este hecho, como digo, tiene consecuencias, porque los fresados más finos, por donde pasa más material por el 2, que tienen más contenido de ligante, es verdad que podrían aportar un 1% de contenido global de ligante a la mezcla, pero como he comentado antes, también está aportando muchos finos, hasta un 10% de fino a mi mezcla, está descompensando el esqueleto mineral. Sin embargo, el fresado más grueso, a pesar de que aporta menos ligante global, 0,6%, el contenido finos que aporta la mezcla también es menor. Y por tanto su relación finos-ligante se encuentra en torno a 5, mientras que la relación finos-ligante del fresado más fino se encuentra en torno a 10. Tenemos una relación fino-ligante muy seca, tenemos una mezcla que le falta ligante. De tal manera que si utilizamos, volvemos al ejemplo de antes, y utilizamos una arena gruesa que sustituimos por un fresado fino
que le va a aportar mucho fino y algo de ligante, pero mucho fino, pero consideramos que le está aportando un 1 de ligante y le quitamos ligante a la mezcla, el problema que vamos a tener, además de tener un esqueleto mineral descompensado y mucho más cerrado, es una falta de ligante virgen en la mezcla y por tanto falta de cohesión, de trabajabilidad en la mezcla y problemas prematuros. No podemos contabilizar ese 1% de ligante que aporta el fresado directamente, rebajárselo al contenido de ligante virgen que íbamos a incorporar a la mezcla y además estamos metiendo mucha cantidad de fino. Entonces tenemos un principal riesgo o mucha probabilidad de que aparezcan este tipo de patologías. Además de que corramos el riesgo de dosificar menos ligante del que necesita nuestra mezcla, otro de los riesgos que se suele incurrir es utilizar un ligante virgen poco apropiado. Cuando se trabaja con materiales asfálticos fresados, reutilizados, tendemos a utilizar ligantes blandos para compensar la rigidez que puede tener el betún de este fresado. Pero esto es un error también. Aquí os muestro los resultados en la caracterización Elastyle de ligantes bituminosos, de ligantes envejecidos, recuperados de fresado, donde vemos que se trata de ligantes con una elevada elasticidad y una elevada rigidez, más elasticidad y rigidez que un ligante modificado y mucha más elasticidad y rigidez, notar que se trata de escala logarítmica, que el ligante virgen blando que solemos utilizar para mezclar con el ligante del fresado. Por otra parte, si evaluamos la ductilidad, vemos cómo es verdad que el ligante que tiene el fresado tiene una mayor elasticidad que el ligante modificado tradicional, pero su ductilidad es mucho más baja, su ductilidad activa es mucho más baja y la del ligante blando también es una ductilidad mucho más baja que la del ligante modificado tradicional. Así, cuando combinamos, por ejemplo, un 4% de ligante virgen con un 1% de ligante procedente de fresado, vemos cómo el ligante virgen, blando, sin modificar, se ve alterado en gran medida por la presencia de ese 1% de ligante de fresado y su elasticidad se ve incrementada y su rigidez también baja. No obstante, en términos de ductilidad, como el ligante del fresado es muy frágil por estar envejecido, no va a mejorar la ductilidad del ligante virgen y va a mantener valores de ductilidad muy bajos a pesar de que lo está alterando en gran medida. Por el contrario, cuando utilizamos ligantes modificados mezclados con fresado, observamos que para las mismas proporciones de mezcla, cuando utilizamos un 4% de ligante modificado y lo mezclamos con un 1% de ligante procedente del fresado, el ligante modificado apenas se ve afectado por las propiedades del ligante del fresado, manteniendo su elasticidad y rigidez y de la misma manera manteniendo casi también su ductilidad. Esto hace que tengamos un ligante mucho más compensado. De esta forma, cuando fabricamos mezclas con elevados contenidos de fresado, tendemos a utilizar ligantes convencionales blandos, cuando en teoría o en la práctica lo que deberíamos de estar utilizando son ligantes modificados. Y cuantos más modificados, mayor rendimiento y mejor vamos a incrementar las propiedades de ese ligante procedente del fresado. Otro de los riesgos, el siguiente riesgo a analizar es que se fabrique con un exceso de humedad. En muchas de las plantas el acopio del fresado no es óptimo, no se tiene un acopio del fresado en las características óptimas, techado, con una superficie pavimentada, y entonces tendemos a encontrar fresados con estas características, que ha llovido, que hay agua en el terreno, con el agravante de que el fresado, y cuanto más fina es la fracción, más retiene el agua, y cuando cogemos muestras de las que se mete directamente a la planta, pues tienen este aspecto de elevada humedad. Este hecho hace que cuando un fresado que se mete directamente al mezclador, si tiene un contenido elevado de humedad,
cuando entra en contacto con el árido caliente, el efecto que hablábamos antes de explosión de vapor es mucho mayor y cae en la caída de producción de la planta y por tanto perdemos rendimiento incluso cuando estamos fabricando mezclas Masai. Pero no solo perdemos rendimiento, sino como el ciclo de fabricación de contacto es tan bajo, estamos hablando de en torno a 30 segundos, 35, 40, no da tiempo a la evacuación de la humedad y por tanto, a pesar de que tengamos un diseño óptimo con un esqueleto mineral bien compensado, con un contenido de ligante bien dotado, con un ligante modificado de buenas características para alcanzar esas altas prestaciones mecánicas, puede ser que a pesar de haber hecho muy bien los 3 pasos anteriores, si el fresado no se encuentra en condiciones óptimas por un exceso de humedad, vamos a tener también fallos prematuros en capas recientemente ejecutadas por falta de cohesión y pérdida de resistencia y durabilidad. Finalmente, el último riesgo que podemos encontrar a la hora de ejecutar estos Masai de grado 1 es que se compacten deficientemente, o bien por falta de energía de compactación o bien por temperatura. Como he dicho anteriormente, en principio, las tecnologías que podemos utilizar para reducir la temperatura de una mezcla Masai puede ser cualquiera. Hay que estudiarla en función de la naturaleza del árido, del tipo de ligante y de la distancia obra, que sí van a afectar. Pero hay que tener en cuenta que estas mezclas van a estar fabricadas a temperaturas máximas de 140 grados y después van a estar transportadas a obra, que van a perder temperatura en torno a 5 o 10 grados, ¿vale? Y por tanto, lo que nos va a quedar es una ventana de compactación más reducida que en las mezclas tradicionales. Estamos hablando de una ventana de compactación de de unos 40 grados, que se va a dar en torno a los 130 y los 90 grados. Por eso tenemos que ser lo suficientemente eficientes en obra para compactarlo a esas temperaturas. Estos son datos reales de densidades obtenidas durante la compactación de este tipo de mezclas cuando su compactación se inicia en ese entorno de los 130 grados o cuando su compactación se inicia en el entorno de los 100 para una misma energía de compactación. Vemos como para una misma energía de compactación el incremento de densidad desde salida de regla, que debería ser, se habla que con la regla se debe de conseguir una densidad en torno al 90% de la densidad de referencia de la mezcla, pues el resto, hasta el 100, lo deberíamos de alcanzar con la compactación. Observamos que para esa energía de compactación estándar, eso solo se garantiza a partir de los 115 grados hacia arriba de energía, o sea, de temperatura de inicio de compactación. Y por tanto, no deberíamos de rebasar ese límite para iniciar la compactación. Y mucho mejor cuanto más nos acerquemos a 130. Por otra parte, para una misma energía de inicio de compactación, en función de cómo aplicamos las vibraciones, la amplitud de vibración y el número de pases, ¿vale? Vamos a cambiar la energía y para una misma energía podemos incrementarla hasta un 16%, desde nada, desde un 2 hasta un 16%. De tal manera que si combinamos las mejores energías de compactación con temperaturas de compactación, de inicio de compactación más elevadas, podemos obtener energías muy óptimas y densificaciones muy buenas desde regla en este tipo de materiales. Para ello es fundamental que cada extendedora tenga un compactador asociado que vaya pegado a la salida de la regla, manteniendo una distancia siempre y otro compactador detrás repasando para que no se pierda distancia. Los compactadores que van detrás de la extendedora es recomendable que trabajen muy cerca de ella para conseguir ese inicio de compactación en torno a los 130 a 125 grados, dependerá de la distancia de transporte, pero como digo, tratar de no bajar de los 120 grados de inicio de compactación con los compactadores muy cerca siempre y trabajando de forma paralela detrás y sin llevar a cabo mucha distancia, o sea, manteniéndose a distancias no muy elevadas, no más allá de 30-40 metros de lo que sería la extendedora. Para ello, lo que tenemos que hacer es poner otros compactadores, como este que vemos aquí detrás, que vaya repasando, que no se preocupen, que los compactadores
que vayan detrás de las extendedoras se centren en alcanzar la densidad de la mezcla y después estos de atrás se centren en la textura y en el repaso. Para finalizar con mi presentación, pues decir que como principales conclusiones a la misma, que la construcción de una nueva generación de carreteras más sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales es posible gracias a Masai. Andalucía es un ejemplo de ello y desde aquí os invito a quien quiera venir a comprobarlo, pues seréis más que bienvenidos. No obstante, para la implantación de este tipo de mezcla con éxito va a resultar esencial la colaboración entre administración pública, centros de investigación y empresas del sector, así como una hoja de ruta bien definida que empiece desde lo básico y vaya consolidando etapas. Pretender correr o pretender hacer experiencias a lo loco no es recomendable porque pueden ocurrir cosas como las que hemos visto en los principales riesgos. Así que una primera etapa con la que empezar para implantar estas mezclas puede ser consolidar el uso de mezclas bituminosas Masai grado 1 en la que se combine la reducción de temperatura con un contenido mínimo de fresado del 20% en cualquier tipo de capa, ya sea capa de rodadura, capa intermedia o capa base. Para ello, para poder garantizar que estas mezclas cumplan con la característica de altas prestaciones mecánicas requeridas por Masai, como hemos dicho, es necesario tener en cuenta que ha de seleccionarse la tecnología de reducción de temperatura más adecuada, adaptándola a la naturaleza del árido, tipología de ligante y condiciones de puesta en obra, especialmente distancia, y posteriormente hacer un estudio en profundidad a nivel de laboratorio, más allá del tradicional, para diseñar un esqueleto mineral bien compensado, como el que hemos hablado, y para elegir la dosificación y la tipología de ligante virgen más adecuada. Finalmente, deberá de garantizarse también una correcta fabricación y puesta en obra, controlando tanto temperaturas como densidades como propiedades mecánicas, prestando especial atención, como digo, al contenido de humedad de fresado como a las temperaturas y energías de compactación utilizadas. Sin más, espero que esta charla os haya sido productiva, nuestra experiencia en la implantación de mezclas bituminosas sostenibles, y si tenéis alguna duda, pues podéis formularme ahora las cuestiones que estiméis oportunas o enviarme un correo electrónico a fmoreno@ugr. Una vez más, agradecer a Ergon por esta invitación. Muchas gracias por su atención y feliz día del asfalto.